Hola, hola, muy buenos días. El Señor les bendiga. Una vez más aquí en Reflexiones Cristianas. Reflexionar acerca de la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios, verdad, en su palabra? Bueno, hoy en día vamos a ver Juan capítulo 3. Y me gustaría hablar del contexto en estos días. Así que vamos a estar hablando porque normalmente conocemos Juan 3:16, que nos habla: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un excelente pasaje que muchos de los cristianos lo sabemos, lo conocemos, inclusive lo hablamos para evangelizar, y es excelente, me agrada porque habla del amor de Dios, que de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad?, que entregó a su único Hijo, para aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero miren el contexto que está este pasaje. Entonces vamos a ver los primeros versículos del capítulo 3, porque el 16, como repito, normalmente lo sabemos, pero está hablando aquí que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal, era un líder religioso, ¿verdad? Este vino a Jesús de noche, le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, ¿verdad? De cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciera de nuevo. Hay un nacimiento que hay que tener. Por más que él sabía, conocía la ley, ¿verdad?, las escrituras, lo que decía el Pentateuco, pues hay muchas cosas que no tenía. Por ejemplo, relación con Dios, ¿verdad? No conocía realmente a Dios. Conocía la palabra, pero no conocía al Dios vivo y verdadero. Y entonces Jesús, el dueño de todo, el Señor de todo, le dice: de cierto te digo, ¿verdad?, que el que no naciera de nuevo no puede ver. Primera cosa, el reino de Dios se mira. Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, nosotros podemos ver la diferencia, podemos ver la transformación que hace en nosotros y en otros. Entonces el reino de Dios es visible. Desde que lo recibimos, comenzamos a vivir para el Señor. Bueno, dice Nicodemo, le dijo: pues, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Él pensaba que el nacimiento era natural, nacer dos veces. No, nadie ha nacido dos veces, ¿verdad? Mas sin embargo, el versículo 5 dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. El que no nace de agua y del Espíritu. Y miren lo que dice el 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Bueno, hay dos nacimientos, sí. Pero uno es carnal, el que todos tuvimos, la naturaleza, ¿verdad? Y el otro tiene que ser espiritual. Y es el que todos necesitamos, pero no todos entienden y comprenden. Pero Jesús le dice: de cierto te digo, a este hombre que iba a la sinagoga, que estaba metido, que conocía, pero no tenía un encuentro, no tenía una relación. Y lo más importante es la relación con Dios, porque por eso dice la Biblia que mi pueblo padece por falta de conocimiento, por falta de relación. Conocimiento en el original en ese pasaje es relación con Dios. Y aquí Jesús nos habla que hay que nacer de agua y del Espíritu. ¿Qué es nacer del agua? Bueno, según lo que yo tengo entendido, he escuchado algunos estudiosos. Me quedo con que capítulo 4, después del 3 que estamos leyendo, habla de que Jesús se vio con la samaritana. Y ella le pide que le diera agua, y Jesús le dice: mira, vas a tomar agua, pero agua que corre en tu interior, agua que fluye y sigue ahí, agua viva, verdadera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el agua nos limpia. Pero esa agua ahí se refiere a la palabra de Dios. Entonces, para poder nacer, nos tiene que hablar con la palabra de Dios. Y nacer de agua y del Espíritu, ¿verdad? Eso es lo que el Señor hace. Es una transformación que solo Dios puede hacer. Es algo que solo viene de Dios. Por eso es tan importante, ¿verdad?, de que nazcamos de nuevo. Porque el nuevo nacimiento nos da una naturaleza de Dios. Por ejemplo, Dios nos habla que nos perdonemos unos a otros. Solo no lo podemos hacerlo. Pero si tenemos a Dios a nuestro lado, podemos hacerlo. Amar, ¿verdad? Asimismo también el amor de Dios. Bueno, entonces es importante saber, porque la fe entra por el oír, y el oír la palabra de Dios, nacer con la palabra, ¿verdad? Por eso es importante predicar, enseñar y discipular. Que Dios le bendiga. Es una reflexión solamente, ¿verdad?,
pero es algo importante de ver qué dice el contexto de Juan capítulo 3 versículo 16, que todos sabemos, pero al comienzo Jesús está evangelizando, ¿verdad?, a Nicodemo, que dejándole saber que hay que nacer de nuevo, igual que nosotros. Muchas veces fuimos a la iglesia, conocemos, pero no hemos nacido. Y Jesús nos dice, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Vemos, versículo 3, pero también tenemos que entrar al reino de Dios. Y solo es a través de su palabra que nos cambia, nos transforma, con el Espíritu Santo que hace Dios, no por nuestra fuerza, sino con su ayuda. Así que Dios les bendiga, reflexionen esto, piénsenlo, analícenlo, estúdienlo, que nos va a ayudar a cambiar. En el nombre de Jesús, bendiciones. Amén.